creo que estos casi 10 puntos, creo, un decálogo, ¿no? Casi 10 completito. puntitos. Sí, nos abren la mente, y algo más que la mente, para entender que los niños, por tanto, sufren, que tienen que hacer un trabajo de duelo, pero que no son extraterrestres. Miren lo que, como digo antes, que no son bichos raros en torno al sufrimiento, al trabajo de duelo, ¿no? Tienen también que afrontar esas dos realidades. Y miren los puntos de parecido que tienen los niños con los adolescentes y con todas las demás edades. Ahora vamos a ver, si les parece, lo que hay de diferente entre el sufrimiento y el trabajo de duelo entre los niños, Bien. adolescentes, siempre vamos a poner niños y adolescentes, y las otras edades, recuerden, de la juventud, que tiene también su proceso propio, de la adultez y de la vejez, ¿verdad? Que tienen su ritmo propio, ¿no? Entonces, en primer lugar, mencionar que los niños necesitan la evolución, el desarrollo cognitivo para entender mínimamente qué es la muerte. Dicho de otra manera, los niños pequeños, al menos hasta los 13 años, más o menos, y según, ¿verdad?, la madurez personal y los estímulos que tenga una criatura, hasta la entrada de la adolescencia, no llegan a entender a cabalidad, como los adultos, qué supone la muerte. ¿Por qué? Lo vamos a desarrollar un día, un programa entero, pero damos un anticipo. De 0 a 3 años, siempre aproximadamente, los niños no tienen la capacidad de un pensamiento lógico. Se llevan adelante por los sentidos y por las necesidades. Por tanto, la muerte como realidad no está presente en sus vidas. ¿Qué es lo que van a notar los niños? Sí, las ausencias. Imaginemos que muere la mamá de un niño de 0 a 3 años y su ausencia, en no verla, sus cuidados, sus cariños, inmediatamente lo va a notar la criatura. Muere el cuidador, sea el que fuere, y el niño, la niña, la bebé se va a resentir automáticamente. Pero mentalmente no tiene la capacidad del pensamiento. Es causa y efecto en necesidad y atención. ¿Qué es lo que sucede? Que va a haber en esa ausencia, eso sí, tristeza, decaimiento, regresiones en los pequeños, pero vayamos ya de 3 a 6 años. Ya empieza el lenguaje, ya empieza el pensamiento más lógico, pero es sobre todo un pensamiento operacional, no plenamente abstracto, que más o menos se desarrolla de 5 a 6 años. Para que una criatura, por ejemplo, lea o escriba su nombre, tiene que estar entre los 5 años en adelante, ¿no? Pero en esas edades, ¿qué hacen los niños? Los niños ya escuchan la palabra muerte, ven la muerte al menos virtualmente, ven noticias de la muerte, imágenes de la muerte en los medios de comunicación, escuchan en casa que murió tal persona, la muerte de tal persona. Ellos no tienen el pensamiento, como digo, abstracto
sobre lo que es la muerte. Y algo llamativo, emplean expresiones sin entender. Por ejemplo, memory, jugando, juegan a la muerte, juegan a la muerte. A partir de los 6 años ya comienza el desarrollo cognitivo con un pensamiento abstracto más desarrollado. Y ahí los niños van a escuchar cuentos donde aparece la muerte, donde el príncipe bueno le da un besito a la dama muerta y se levanta. Bueno, ¿esto qué va a pasar? Que los niños, en su capacidad cognitiva mental, saben que la muerte existe. Por cierto, aprovecho para decir que se calcula que en los primeros hasta la adolescencia y la adultez, una criatura llega a ver o a escuchar unas 18.000 imágenes visuales de cualquier tipo sobre la muerte. 18.000 imágenes. ¿Qué pasa entonces? Que a partir de los 6 años hasta los 9, atención con esto, los niños creen que la muerte existe, pero es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas se mueren. Sí, se mueren los otros, no los niños. Se mueren los demás, no ellos. Pero que esa muerte es reversible. Es como el sueño. Es como el sueño. Por eso cuando un niño juega le dice, te mato. Porque sabe que después tiene el poder incluso mágico de levantarlo. La muerte es para los demás y es de vuelta, como un sueño. Pero a partir ya de los 9 años, las niñas y los niños ya entienden, con más vínculos sociales, ya van al colegio, escuchan más los medios, tienen más autonomía, las lecturas, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya van incluso hasta ven pasar un coche fúnebre, preguntan, etcétera, etcétera. Ya conciben la muerte que es también para ellos. La muerte ya es real para los niños a partir de los 9 años. Pero atención, ya la muerte no es reversible. La muerte ya es definitiva para todos, ¿no? Y no tiene vuelta. Y se pierden todas las funciones vitales. De tal manera que cuando se llega ya a los 12, 13 años, el niño, la niña, las criaturas ya tienen claro que la muerte es universal. Es decir, sucede a todo bicho viviente, a todo animal. Sucede a toda persona, a todo ser vivo, incluida también las plantas, a todos. Segundo, que la muerte es definitiva, no tiene vuelta, y que la muerte tiene una causa concreta, que puede ser un accidente, una enfermedad, una violencia, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se llega a la adolescencia, las personas, las criaturas, ya tienen comprendido cómo es el proceso para captar la muerte. Querida Vero, esto dicho de una manera rapidita, que lo vamos a expresar después con más calma y con ejemplos, creo que es muy importante para entender y ayudar a los niños y su trabajo de duelo. ¿No les parece? Y porque va a haber muchas preguntas como esta, que le dicen a un niño que han enterrado a su ser querido, ¿verdad? Que lo han enterrado, y el niño va a decir,
y mi abuelito cena en la tumba, o va a preguntar, ¿y mi abuelito tiene frío? O va a preguntar, ¿y mi abuelita va a volver? ¿Y por qué se da esto? Claro, porque los niños tienen cierta comprensión mental ante la muerte. ¿Cree que esto es importante tenerlo en cuenta? Es súper importante y también es importante ver qué le contestamos. A veces nos quedamos helados cuando los niños empiezan con estos cuestionamientos. Y sobre todo me pongo en la situación, querido padre, de quien tiene que contestar también es un ser sufriente, ¿no? También está sufriendo por esa muerte. Entonces se descoloca el doble la persona. ¿Y cómo, qué hago? ¿Qué le contesto si yo también estoy con un dolor inmenso? A veces algunos he escuchado que han manifestado... Le contesto lo que el nene quiere, sí, come ahí abajo en la tierra, o sí, en algún momento, porque se lo quieren sacar de encima, ese dolor que no saben cómo encauzar, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esas contestaciones, padre, porque no estamos ayudando tampoco al niño a poder elaborar su duelo, ¿no? Así es. Y nosotros un día le vamos a dedicar en este ciclo a preguntas posibles Sí. de los niños y respuestas. Perfecto. Sí. Bien. Pero miren que no exagero, serán casi unas 50 posibles preguntas. Un montón. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer por lo menos 3 o 4 de cada ciclo que hemos dicho, ¿verdad? Hasta los 3, de 3 Claro. a 6, de 6 a 9 y en adelante. Y ya aprovecho para comentar que en estos días estamos terminando nuestro libro, Los niños y los adolescentes en duelo. ¿Cómo Oh, qué explicarles maravilla. y cómo enseñarles? Pero el librito, aunque tenga ese título, los destinatarios en realidad no son los niños y los adolescentes. ¿Quién cree usted que Me van a ser los imaginé. destinatarios? Los adultos responsables de esos niños. Importantísimo este material. ¿Qué editorial va a sacar, querido padre, en la Argentina? ¿Cómo lo van a ubicar los hermanos Ah, argentinos? prontito lo terminamos y ya cuando Y nos esté por salir. anuncia. Bien. Sí. Muy bien, pero lo cuento porque nos lo han pedido muchas veces muchos papás, ¿verdad? Y no solo los Sí, papás, los abuelos. ¿Y saben por qué? claro que Porque a sí. veces los niños no les preguntan a los papás y mamás que los ven sufrir mucho, sobre todo si ha muerto un hijo, alguien cercano. ¿Y a quién les Claro. preguntan? Entonces, Abuelos. por eso hemos tomado mucho ímpetu para que podamos, y por eso queremos recoger, como digo, más de 50 preguntas, más de 50 respuestas, y atención, vamos a poner más de 50 frases, por ejemplo, que nunca hay que decir y que sí hay que decir. Pero lo vamos a Bien. ir tratando también en nuestros programas sucesivos. Quiero El, recordar, querido padre, si me permite, porque hay muchas personas que sí lo preguntan. Hay libros de Padre Mateo para el duelo por los nietos, hablando de los abuelos. Hay un libro que se llama El duelo por los nietos. Hay otro libro que es El duelo por los hermanos. Hay otro libro que es El duelo en la viudez. Hay libros específicos para todos, así que están, ¿no? Este material está presente en diferente bibliografía del padre Mateo Bautista. Quería recordarlo, padre, por si alguno lo necesitaba. Sí, también tenemos el duelo por la muerte de los hijos, ¿verdad? Y Tal duelo por cual. la muerte del amigo y duelo, hemos dicho, por la muerte de los padres, ¿verdad? Sí. Vamos recogiendo las distintas circunstancias, ¿no? Tenemos también, obviamente, para la relación de ayuda en los casos de suicidio y homicidio. Porque es muy Bien. importante que nos psicoeduquemos. Esta es la importancia de este programa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un Sí. botiquín de recursos para asumir nosotros estas adversidades, ¿verdad? Reconocerlas, aceptarlas, trabajarlas con un buen proceso de duelo, pero también capacitarnos para ayudar a los demás, especialmente a los niños y a los jóvenes. Entonces, el primer punto, que es bien diferente, queridas amigas y amigos, no olviden que cuando ustedes hablen con un niño o escuchen a un niño, no piensen que el niño en el tema de la muerte es un adulto pequeñito.
No. Claro. El niño no es un adulto pequeñito, al menos en relación a la muerte. Nunca en nada, pero en esto. Segundo, la categoría mental que tiene el niño, que tiene desarrollada para captar los elementos de la muerte, no son las mismas categorías que ya tenemos los adultos. Y aquí viene una cuestión, porque Dios mediante, si usted da permiso, querida Vero, el próximo día sí vamos a hablar de 10 ventajas que tienen, eso sí, sobre los adultos los niños. Pero hoy vamos a ver algunas que podrían ser, que son diferencias con los adultos. Hemos visto, recuerda, los parecidos. Sí. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué los niños no tienen desarrolladas las mismas categorías mentales, aunque sean en pequeñito, ¿verdad? Una inteligencia, digamos, pequeñita, que los adultos para captar la muerte? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Porque Dios ama a la persona hasta el infinito. Y en este desarrollo de la personalidad, miren, es una defensa para los niños que ellos vayan entendiendo progresivamente la muerte con todas sus repercusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si los niños tuviesen que entender la muerte con las mismas categorías mentales que ya tiene un adolescente, un joven, un adulto o un viejo, no resistirían mentalmente, se morirían. Escuchen bien esto, se morirían. ¿Por qué? Porque no tendrían las defensas desarrolladas en las 6 dimensiones que usted nos ha mencionado antes. Mire lo que acabamos de decir, con todo lo que esto conlleva. ¿Por qué? Aquí viene el punto. La dimensión corporal. El niño no tiene el desarrollo corporal, ¿no?, que tiene un adulto, ¿verdad? Pero si nos vamos a la dimensión emocional, imagínense que un niño tuviese que asumir con las mismas categorías de un adulto, él todavía siendo una criatura, todo el golpe afectivo, emocional, como lo recibe un adulto. ¿Le estallaría el corazón? Nos vamos a la dimensión mental. El niño, miren lo que hemos dicho, no llega a desarrollar incipientemente un pensamiento abstracto, hasta bien entrados, miren, los 7, 8, 9 años. Miren cómo el niño necesita todo ese desarrollo a nivel escolar. El niño no tiene necesidad de entender la muerte. ¿Por qué el niño no tiene necesidad de entender la muerte? Esto es muy llamativo. Porque para él, la muerte, para ella, la niña, es muerte de los otros, no es su muerte. Miren qué ventaja, ¿no? Segundo, que la muerte es reversible. Es decir, que es como que se duerme y que vuelve. Que los niños, que ya hablaremos también de esto en su pensamiento mágico, ellos ven que tienen la capacidad de hacer dormir a la gente, es decir, hacerlos morir. Por eso juegan a la muerte y volverlos a la vida. Por eso los niños tienen más defensas, también no solo emocionales, sino mentales, porque no tienen la necesidad, ¿y para qué? No tienen la necesidad de tener esta visión global de lo que es la muerte, con su antes, durante y después, y sus repercusiones. Cuando ya tienen más desarrollado las otras dimensiones, vamos a la dimensión cuarta, la dimensión relacional. Miren qué importante es esta relación para el tema de la muerte. Los niños
Los niños escuchan la palabra muerte por doquier. Ya hemos visto, antes de llegar a la juventud, más de 18.000 imágenes sobre la muerte, sin contar los videojuegos sobre la muerte, etc. ¿Qué supone eso? Que el acompañamiento de los adultos, los estímulos, ¿no? El estar bien asesorados, que los adultos les expliquen, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la capacidad de asumirlo por sí mismo, una realidad tan fuerte. Por eso, querida Vero, ya aprovechamos y aquí quiero su ayuda. Miren qué importante es las 3 generaciones, niños, hijos, padres y abuelos en el tema de la muerte. ¿Por qué? Y usted me ha dado la idea antes. Fíjese, pongamos el caso de que muere un hermanito. Ayúdeme, querida Vero. ¿Cómo el niño va a sufrir solo por su hermanito muerto? No, va a sufrir por el sufrimiento de sus padres, que hay adultos sufrientes ahí por esa muerte tremenda que es la muerte de un hijo. ¿Y qué le pasan a muchos niños? Que los padres quedan destrozados, que no saben ni dónde tienen la mano derecha ni la mano izquierda. Muchos niños quedan literalmente abandonados en su sufrimiento. Sí. No se ocupan, es más, ni pueden ocuparse. Se ocupan de las rutinas, pero todo lo que es el mundo interior, los menos a veces capacitados son los padres. Pero no solo eso, usted lo ha dicho muy bien, el niño tiene un sufrimiento añadido, porque como ve lo desastroso que están los padres, que están totalmente perdidos, ¿por qué? Porque el niño necesita seguridades. Y en ese momento los padres, papá y mamá, son los que menos se los pueden dar. Y por eso la dimensión relacional, el niño no la tiene desarrollada. Es lógico que un niño no tenga los vínculos que un adulto, ¿verdad? Los contactos que un adulto. Esto es imposible. Pero tiene dos ventajas al menos. Los niños, recuerden, tienen siempre ventajas. Yo digo que tienen siempre una carta bajo la manga, ¿no? ¿Y cuáles son? Los abuelos. ¿En quién se van a fijar unos niños cuando han visto que en realidad ha muerto su hermanito y parece que sus padres están también muertos? ¿En quién creen ustedes que van a poner su mirada los niños? En los abuelos. En los abuelos. Pero hay otra realidad, que los niños, y esto es muy importante después en los adolescentes, van a buscar como un tutor, otra persona que los pueda acompañar instintivamente. Por eso si en casa ven esa soledad, ven que no se ocupan de ellos, no porque no los quieran, es que están los padres totalmente perdidos y destrozados. Instintivamente los niños y las niñas van a buscar como un suplente, un tutor. ¿En quién lo van a buscar? Muchos en un sacerdote, porque están participando en la misa, etcétera. Otros que un profesor del colegio, otro a lo mejor en alguien relacionado con su deporte, otros en algún amigo que tengan grandecito, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que pueden hablar con ellos más tranquilos, que cuando hablan son escuchados, que cuando hablan no hacen sufrir más a los padres. Por eso miren qué llamativo, los niños no tienen los mismos vínculos, no tienen los mismos contactos que los adultos, y esto pareciera que es una dificultad en los niños, y lo es, porque lo suyo es que todos los adultos arroparan de inmediato a los niños que son los más indefensos. Pero si los adultos no lo hacen porque ellos mismos no pueden con ellos mismos, ¿no?
y no tienen claro esta indefensión de los niños tienen una resiliencia para buscar otras personas. Por eso qué importantes son las 3 generaciones también en el tema de afrontar una muerte y el trabajo de duelo. Muy especialmente la figura de los abuelos y de los tíos. Querido padre, vamos a hacer una pausa musical y dejo una pregunta. ¿Puede ser que los niños, al ver tal sufrimiento en los padres, como este mismo ejemplo de la muerte de otro hijo, es decir, del hermanito de este niño, pueda tratar de cumplir un rol inverso? Es decir, que trate de ser padres de sus padres, los niños, proteger a los padres, acallar su pena para no hacer sufrir más a los padres. ¿Puede suceder esto también dentro de la psiquis de un niño? ¿O también echarse mucha culpa, como preguntaban acá, de decir, debe ser por mi culpa que está sufriendo, entonces yo no manifiesto y no lloro, pero somatizo quizás, y porque la pena tiene que salir? Le dejo estas preguntas, querido padre, porque a la vuelta también vamos a incluir las preguntas que toda la comunidad de Radio María haga respecto a este tema. ¿Le parece? Muy bien, pero ya veo que usted no da puntada sin hilo. Vamos al encuentro de la música, ya venimos. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Well, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridava un alleluia, 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 il santo nome tuo dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per il mondo un alleluia, 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 I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah.
Radio María querida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Padre Mateo, por esto de promover la donación de sangre. Me acaba de dar una gran, pero gran misión. Dios quiera que me acompañe en esta moción de no solamente donar sangre, lo hago 2 veces al año como enfermero, recordando la fecha de mayo y recordando la fecha nacional de noviembre. Y bueno, y ahora voy a intentar, con algunos contactos que tengo del ambiente hospitalario y acá en la iglesia, de hacer una campaña de donación de sangre en Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe. ¿Qué les parece, Padre Mateo? Desde ya, muchísimas gracias por este ejemplo que usted nos da. No llevo la cuenta, pero bueno, me alienta muchísimo a seguir donando sangre y ahora a dar un pasito más, ser promotor. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Saludos, Néstor, desde San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santa Fe. Adiós, soy Marcela de la Plata. Recuerdo claramente un chiquito con el Papa que es chiquitito, de 5 o 6 años, llorando porque el padre era ateo y preguntándose si el papá se había ido o no al cielo. Y uno piensa que los chicos por ahí no tienen esos problemas, sin embargo ahí estaba, preguntándole al Papa qué había sido su padre, y el Papa le dio una respuesta magistral diciéndole que si su padre había sido bueno, un Dios bueno no podía permitir que estuviese perdido, que no iba a ir al infierno. Pero era conmovedor cómo los chicos se preocupan por cosas tan serias. No sé el padre si tiene alguna respuesta para que podamos darle a un niño con esas dudas, ¿no? Algo, qué sé yo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordemos que próximamente vamos a hacer un programa especial con todas estas dudas que los niños tienen y las mejores respuestas que les podemos otorgar en temas sensibles como este, ¿no? Sensibles para los adultos, la propia muerte, imagínense también para los niños, ¿no? Hay más mensajes por aquí. La autoestima es fundamental, dice Delia, para la psicología infantil como recurso para afrontar las adversidades y también los triunfos. Pilar dice, soy de zona norte, encontré un grupo de duelo cerca de casa y lo viví por la muerte de mi papá. Ahora que soy adulta lo veo más claro, que nunca pude hacer el duelo, nos dice Pilar, dándose cuenta de que esto sucedió de niña y que ya de adulta había una herida abierta. Muy importante, Pilar. Y María Fernanda dice, quiero consultarle al padre Mateo porque 2 familias cercanas en las que falleció el abuelo, los niños relataban que veían a los abuelos en diferentes lugares de la casa y los familiares no sabían qué responder, cómo explicar esto, ¿eh? ¿De qué manera explicar la verdad sin dañar la psiquis de los niños? Además, querido padre Mateo, con quien estamos dialogando, de estas preguntas que habían quedado antes de la pausa. ¿Qué pasa con la culpa en los niños si se echan culpa por los quizás algún fallecimiento de algún familiar cercano? Y también si había cambio de roles para no ver sufrir a los padres, ser padres de los propios padres. ¿Qué decir al respecto de estas iluminaciones y de estas consideraciones? Sí, primero voy a responder indirectamente y después directamente. Bien. Pero para las respuestas tenemos que captar los puntos que hemos dicho antes. Según la edad del niño, esto por favor no lo perdamos nunca de vista, ¿sí? Según no solo la edad, la madurez del niño. ¿Por qué digo esto? Oiga, hay niños que a los 5 o 6 años parecen entender casi todo de la muerte. Es cierto. Miren, este recuerdo que nos ha dicho nuestra querida hermana del niño, 5 años, nos dijeron que le preguntó al Papa, ¿es así? 5 años, una pregunta de esa. Y hay otros niños, miren, con 12, 10, 11, 12 años, que hay que explicarles casi lo más básico. ¿Por qué? Porque es el tema del desarrollo multidimensional y de la personalidad. Pero siempre, siempre tener en cuenta estas categorías que las trabajó mucho un personaje, un francés suizo, no francés, Jean Piaget, ¿no? Que
nos hizo el gran favor de decir las categorías mentales de los niños y sobre todo de la muerte a partir de la infancia. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, cuando un niño nota la ausencia, por ejemplo, de su cuidador, pongamos un papá, su mamá, lo más cercano, el niño no tiene pensamiento, ya hemos dicho, sobre la muerte, ¿verdad? No tiene pensamiento abstracto. Pero el niño, la niña va a reaccionar, sí. ¿Y qué tienen que estar atentos los adultos? A las reacciones. Por ejemplo, ya con 3 años, ¿no? Y se vuelve a meter el dedo en la boquita, ¿no? O hace regresiones en el tema del pipí, por ejemplo, ¿no? O no se quiere ir a dormir con la luz apagada, ¿no? El otro puntito para entender las respuestas que vamos a dar a estas cuestiones es esto, que los niños encuentran, claro, dificultad para dar nombre a su realidad interior cuando muere un ser querido. Claro, porque no tienen, como seguimos diciendo, la capacidad mental. ¿Pero qué hacen? Psicosomatizan. Entonces, ¿qué hay que estar pendientes? De las psicosomatizaciones de los niños. El tema de las culpas. Las culpas, miren que aparecen en todas las edades después de que muere un ser querido, ¿verdad? Aún habiendo hecho todo, no podía haber hecho más cualquier adulto, ¿verdad? Pero en los niños están muy presentes. ¿Por qué? Por ejemplo, por esto. Hoy, imagínense que murió un hermanito. Yo recuerdo un niño que la mamá me lo trajo porque no quería hablar con nadie de la casa. Y como venían a misa y me conocían, y una vez que me dejaron solito allí con él, le digo, esto es solo entre tú y yo, de hombre a hombre, le dije. Y se reía el muchachito. Tú cuéntame y aquí yo no voy a contar nada de nada. Pero te veo que estás preocupado. Y empezó a llorar, y después que se calmó y le dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? Dice, es que yo estoy muy preocupado porque yo me enojé un poquito con mi hermano, ¿no? Antes de que cayera enfermo, había muerto de leucemia, ¿no? Y yo creo que le pasó eso porque yo me enojé con él. Claro, esto es parte de lo que llamamos pensamiento mágico de los niños. Esto es normal en los niños. Por eso, ¿qué es importante? No tanto lo que les vamos a decir en primer lugar. No, con los niños siempre hay que escuchar. Hay que escuchar. Y una vez que ellos nos lanzan sus preguntas, sus inquietudes, o nosotros vemos esos síntomas, mentalmente meternos dentro de su cabeza y de su corazón según la edad y la capacidad que tengan para entender la muerte. El otro puntito, ¿cuál es? Que los niños se retraen ante el sufrimiento de los adultos. ¿Recuerdan lo que hemos venido diciendo antes? ¿Y qué hacen? Se guardan silencio. ¿Para qué? Para proteger a los padres. Lo que nos ha comentado usted, querida Vero. Para proteger. ¿Por qué? Porque imagínense que un niñito habla y quiere contar algo, hasta una broma de su hermanita muerta, ¿no? Uy, y papá y mamá se van a volver un mar de lágrimas. Entonces ellos se callan y ahí les empieza el problema para ellos. El problema para ellos. ¿Qué notamos también? Este dato en relación a lo que nos preguntaban. Que los niños en el que ha muerto un familiar en casa se vuelven más colaboradores con las tareas de la casa. ¿Por qué se vuelven más colaboradores? Porque ven a los padres tan sufrientes, incluso, miren lo que les digo, tan incapacitados para su propio trabajo de duelo y para llevar las rutinas de cada día. Entonces los niños y las niñas se vuelven más colaboradores. Los hermanitos mayores se ocupan incluso más de los pequeños. Dejan tareas fuera de casa para estar más tiempo. Y lo que nunca debe suceder
claro, es que los niños ocupen los roles de los padres, porque eso va a traer serias dificultades, ¿no? ¿Cuál es el otro punto, finalmente, para tener en cuenta? Que los niños hablan más con las conductas, ¿eh? Hemos dicho primero con su cuerpo, somatizaciones. Con eso nos llaman la atención, que ellos están sufriendo, que tienen que ser acompañados. Pero también lo hacen con las conductas. A veces, por ejemplo, los niños se vuelven más agresivos, se vuelven más toscos, se vuelven más huraños, más silenciosos, se vuelven también más violentos con sus compañeros en la escuelita. Eso quiere decir que ese niño está abandonado. Quiere decir que no se le está haciendo un acompañamiento. ¿Cuál es el otro punto también? Que, claro, hemos dicho, si los niños hacen una pregunta sobre su ser querido muerto, que para ellos es una pregunta, imaginen esta, por ejemplo, ¿no? Y mi hermanito en la tumba, ahora que hace frío, se moja, e inmediatamente ve la tristeza en los padres. Recuerden qué va a hacer, hemos dicho antes, ¿no? Un profundo retraimiento. Y mentalmente el niño, aún con su poca capacidad abstractiva, dice, tengo que proteger porque mis papás o los demás están sufriendo. Es decir, es como que están asumiendo el rol de adultos, el rol de adultos. Y finalmente, el otro puntito que conviene mencionar es que los niños necesitan siempre la verdad. No es bueno con ellos las mentiras piadosas. No son buenos los silencios, ocultarles la verdad. ¿Por qué? Porque se sienten engañados, defraudados y dejados a un lado. Yo he escuchado, miren lo que le digo, cientos de veces de adultos, escuchen esto, de adultos que dicen, oye, murió en casa un familiar, ¿no? Yo me enteré al cabo del tiempo y me enteré por otros. Me dieron la noticia en la calle. Yo me enteré en la calle que había muerto, ¿no? O incluso algunos que han dicho que murió papá o mamá y se lo comunicaron después del entierro. Incluso no solo después del entierro, los mandaron a casa de un familiar, estuvieron allí hasta 7, 10 días, hasta que los adultos se calmaran y después volvió. Imagínense un niño que se le cambia de la noche a la mañana así, sin darles explicaciones, porque no les dieron nada. Segundo, en un hábitat nuevo, perder su rutina, ¿no? Y al volver se encuentra que un ser querido, muy querido, ya no está. ¿Eso por qué es fatal? Porque los niños van a perder confianza en los adultos. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos y este puntito, no hagamos que los niños ocupen el rol de adultos. No hagamos que ellos sean los protectores de los adultos. Por eso, por favor, nunca decir a un niño, no llores. No estés triste. No. Nunca decirle a un varoncito, tú ahora pórtate como un hombre porque eres el padre de la casa. Por favor. O decirle a una niña, tú ahora te tienes que ocupar de tus hermanitos más pequeños, como si fueses su mamá. No. Entonces, estos aspectos, tenerlos muy en cuenta. Pero miren, esto último que he dicho, un niño al que no se le ha informado con la verdad progresivamente, a su tiempo, según la capacidad del niño, se va a sentir muy enojado, muy molesto, engañado, dejado de un lado, abandonado y va a perder credibilidad en su propia familia.